Entonces, cuando tú eliges crear la realidad de tu poesía, o sea, el mundo creado en tu palabra, ¿sí? Tú puedes elegir seguir, ¿sí? Este, un camino que va acorde con esa idea o también refutarla, ¿no? O sea, ver el contrario, ver lo que es lo opuesto, ¿no? Entonces, como voz poética, ¿sí? Tú puedes cuestionar eso, ¿sí? Pero no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes cuestionar o evaluar o ver o dar una perspectiva, una visión, ¿sí? Entonces, lo que se propone, si en este caso la poesía, es ver nuestro mundo, reflexionar sobre lo que es el ser humano en realidad, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el ser humano o lo que hizo en el pasado, ¿sí? Aquello que duele, ¿sí? Pero no es un dolor idealista, ¿sí? Un dolor que inspire una reacción idílica, sino el mirar de otra manera el mundo, ¿no? Entonces, a partir de los años 60, el cuestionamiento de la realidad, del sistema, de los sistemas simbólicos, nos ha llevado a cuestionar o revalorizar aquello que siempre estuvo oculto o se lo consideró como carente, suplementario, ¿sí? Complemento. Entonces, es criticar la filosofía existente, ¿sí? Recuerda que la filosofía, o recordemos que la filosofía es una manera de ver el mundo, de plantearnos el mundo. Entonces, tú puedes elegir la poesía, puedes elegir el arte, puedes elegir la música, puedes elegir la poesía como lo he hecho yo, ¿sí? Para trabajar acorde con el lenguaje, sí, refutar incluso al lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que una carrera de literatura te da ese derecho, ¿sí? Entonces, al principio me preguntaba Osvaldo de qué me ha servido la carrera en mi creación literaria. Pues el conocer el lenguaje, saber todos esos recónditos movimientos que tú puedes hacer con el lenguaje y para transgredirlo, ¿ya? Entonces, recuerden, en el arte también es lo mismo, tú aprendes a hacer la figura humana, la haces perfecta, analógica a la realidad, pero después la puedes transgredir, ¿sí? Crear un Picasso, crear una obra que sintetiza, ¿sí? El cuerpo humano, ¿sí? Con 2 o 3 rayas y ya sabemos qué es el cuerpo humano. Pero eso es un proceso, entonces a través de la palabra, ese proceso te da la carrera de literatura, el conocer el lenguaje, el saber dónde puedes transgredir, cuándo, ¿sí? En qué parte retórica o qué parte pragmática o semántica, ¿no? Entonces, ese es las herramientas que te da la carrera, digamos, ¿sí? Entonces, el elegir un tema que ve la realidad de otra manera es lo que a mí me ha causado tensión y he querido refractarlo en mi creación literaria, ¿sí? Otra manera de ver la realidad, de reflexionar sobre la realidad. Bien, gracias. ¿Algún comentario, Sandra Tipán, por favor? Adelante. Sí, solamente yo diría que un pequeño relato desde lo que conozco, que se llama Mujeres danzan con lobos, donde se habla de la muerte, vida, muerte. O sea, es un espacio donde uno, de lo que escuché de usted, con su magnífica poesía, me recordó cómo dentro de lo que estamos en cada ciclo viviendo, pues está renaciendo algo, o sea, se muere y luego vive. Entonces yo no sé si tal vez en ese sentido usted la profundidad que lleva es hacia eso, o sea, hacia lo que significa que uno vaya viviendo cada ciclo y vaya amando lo que tenga que amar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Amar y también reflexionar, ¿no? Sobre lo que es probo, seguir y lo que debería ser modificado, ¿no? Para llevarnos a un crecimiento humano de respeto, ¿sí? Diferente, diría el compañero Jacques Derrida, ¿no? Reconocer que somos un mundo imbricado, no un mundo jerárquico.
Bien, gracias, Jacqueline. José Vicente, adelante. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto escucharle a Rosario. Le conocí hace poco, no físicamente, sino a través del círculo literario cuando participamos, creo que fue hace 15 días. Me ha impresionado bastante su manera de interpretar y sobre todo cuánto se ha preparado para analizar paso a paso las diferentes disciplinas literarias, entre ellas pues la poesía, la narrativa, el ensayo. Pero lo que más destaco es que tiene una curiosidad por revivir a los poetas, escritores que son poco visibles, como en este caso de la poeta que mencionaba, y también de José Martí, aunque bueno, él es más conocido, pero poco tenemos literatura de él. Yo he andado en diferentes partes cuando ha habido las ferias del libro, he preguntado un texto, un poemario de José Martí y nunca he encontrado. Entonces, por ahí la dificultad de poder conocerle más al poeta, al escritor. Así que le felicito por esa capacidad, por esa curiosidad, por ese empeño en resaltar la literatura, tanto de nuestros antepasados como de los actuales. Entre ellos han nombrado a muchos poetas también. Así que gracias por complacernos, o mejor dicho, por compartir todas esas experiencias que usted la tiene. Y adelante, pues usted es una mujer joven que puede hacer mucho más y ya que está tan empeñada en esto, seguro que va a llegar a un lugar mucho reconocido por la clase literaria. Gracias, compañero Quevedo. Sus palabras me van a incentivar a crear más, ¿no? Y a leer más, que eso es lo que nos hace falta, leer más la historia, leer aquellos significados que están ocultos y que a veces nos han inculcado que leamos de determinada manera, pero nuestra reacción está en leer también de la otra manera, ¿sí? Aquello que está escondido, aquello que se nos ha prohibido leer, ¿sí? Porque se nos inculca una manera de leer. Entonces la libertad también está en leer todos los sentidos posibles que brinda un texto, ¿sí? Ahora la poesía de José Martí está disponible en la web gratis. Entonces, si es que antes era un poco difícil de encontrar, ahora está muy fácil y de acceso libre, por si acaso. Gracias. Lo mismo lo de Aurora Estrada. Sí estamos haciendo ese trabajo para llevar al público para que lea a esta autora, ¿sí? Estamos subiendo toda su poesía que hemos rescatado. Bien, luego le damos la palabra a los otros compañeros de la sala. Rosario, ¿cómo es el vínculo entre el escritor y el lector? El lector es un escritor potencial. Nuestra primera actividad siempre es el leer, ¿sí? Entonces, el leer desde muy joven es lo que nos ayuda a descubrir otros mundos, a liberarnos, a reconocer los sentimientos, a saber definirnos a través de una libertad de esclavitud que es el lenguaje, ¿no? Entonces, la lengua aparentemente nos da libertad, pero también nos da una esclavitud, ¿no? Entonces, uno cuando va creciendo aprende a liberarse en esa esclavitud o reconocer ciertas libertades que nos da ese poder arbitrario de la lengua. Entonces, el lector, sí, es un escritor, porque cuando tú lees, vas reescribiendo la obra, ¿sí? Recuerden el cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, ¿sí? En realidad, si usted lee sin esa cognición de que leer es volver a escribir, tú vas a ver que un párrafo está seguido de otro párrafo idéntico. Entonces dices, ¿pero por qué?
Entonces, el cuestionamiento que nos hacía Borges era que la lectura es volver a escribir. Entonces, cuando tú lees, vuelves a escribir, porque tú tienes un acervo de experiencias que van al lenguaje, ¿sí? O a la lengua, en este caso, que es lo más ad hoc. Entonces, al plasmar tu experiencia en el lenguaje, ¿sí? Haces que esos códigos que te inculcan se conviertan en algo más personal, ¿sí? Entonces, tú vas a encontrar significados cuando eres lector y también en las etapas de tu vida de lector. El mismo libro te va a causar diferentes connotaciones, diferentes temas que tú vas a entender. Entonces, al hacerlo, vas a comprender otras cosas, ¿sí? Entonces, vas a ver otras realidades. Entonces, mi proyección es que nosotros siempre vamos a ser escritores y lectores a la vez, porque reescribimos lo que leemos. Y por eso podemos y debemos regresar a nuestra historia, ¿sí? Para releer a nuestras figuras que salieron del canon y que no han sido recordadas. Entonces, el releer la literatura, el releer los libros que leímos cuando éramos pequeños o cuando éramos adolescentes, ¿sí? O en la adultez, el releerlos nos va a dar otra visión diferente. ¿Por qué? Porque llevamos otra experiencia de la vida al lenguaje o a la lengua. Entonces, el lector es un escritor potencial. Bien, pues escuchemos otro texto poético, por favor. Hace 2 años hubo un concurso en México, ¿sí? Es para recordar a las madres que habían sufrido de pérdidas de sus hijos, de sus hijas, bueno, más de hijas. Este concurso tenía una edición especial, entonces yo fui una de las finalistas, fui la única ecuatoriana entre muchos autores mexicanos, y integraron este texto. Entonces, de aquí voy a leer un poema dedicado a las madres que han sufrido una pérdida por feminicidio generalmente, ¿no? Dolor hirsuto. Y hoy desnudo el cuerpo dolorido, flota sobre la tristeza con lágrimas de impotencia en ojos vacuos. Rastrillado ánimo, enculatados tormentos, ausencia de un cuerpo, solo un peluche, una daga de Damocles, solo un recuerdo gráfico en la ausencia eterna. ¿Cuándo? Nunca. Ahora sola, mañana en lucha. ¿Quién? Una sociedad, canciones de perjuicio, tachadura de inmundicia, culpabilidad bíblica. Epistemologías carnívoras, enlutadas por intereses de supuesta castidad. ¿Por qué? Amor eterno, sacrificial, condena a vivir por ellos sin nos, amor de cuentos, príncipes de colores fríos y enhielados corazones, provenzales lamentos, condenándonos, matándonos, condenándolas a la extinción, a la desaparición, pena amortajada, voz erizada, cuerpo en creciente, armada palabra, nunca más, ella y su palabra, ella y su denuncia, ella y su embestida de justicia, ya no más, lágrimas de madre, hermana, abuela, por carne de mi carne robada. Gracias. Bien. Le damos la palabra a Marianita Gualotuña. Adelante. Gracias, Osvaldo. En realidad, Rosario no está mucho tiempo en nuestro círculo, pero tengo el gusto de conocerle desde febrero y creo que ustedes también en el último recital
que se lo realizó en la Casa Machay, estuvo Rosario, nos acompañó y bueno, tuvimos el gusto de conocerle ahí y más adelante se integró en nuestro grupo, al cual nuevamente quiero reiterarle esa bienvenida. Creo que Rosario de Fátima es una persona que aporta con su vasto conocimiento en este campo de la literatura. Nos es de gran ayuda, es una gran persona y como escritora, ustedes lo están escuchando, no tiene un conocimiento muy amplio y, y su poesía, de todo lo que le he escuchado, es de carácter social, tengo entendido, y de protesta. Me gustaría saber, Rosario de Fátima, cuando tú recién iniciaste en la literatura, ¿qué tipo de poesía escribías? ¿O desde un principio tú empezaste con esta poesía que en realidad, eh, como que a mí en particular se me dificulta un poco hacerlo porque pienso que se debe tener un amplio conocimiento de todos los hechos, los problemas que se dan, no solamente en nuestro entorno, sino fuera de él. Y, y para ti como que se te facilita y la mayoría de la poesía apunta en esa dirección. Entonces, tengo esa curiosidad. ¿Qué tipo de poesía escribiste cuando se te perdió todo tu bagaje de... Escribía narrativa poética. Escribía narrativa poética, es decir, como relatos mezclados de una visión poética, de dolor, ansiedad, pasión, amor también, sí. Pero era más hacia la naturaleza, hacia el yo interior, ¿sí? Que en esa época era un yo interior, digamos, más idealista, ilusorio, ¿sí? Y en cambio, actualmente opté por la reflexión y lo que es la realidad social, ¿no? Sí, que no creo que está de moda ese tema. Pero si tú lo dices. Sí, yo al menos lo veo desde ese punto de vista, pero y filosófico, como tú dices, ¿no? Bueno, Sí, pero mis no me felicitaciones a dediqué ti, al mi amor querida. romántico, así que no Así me no nada, dediqué al en el amor inicio romántico. no, porque creo que la mayoría de las que tú conoces recientemente escribimos en ese campo medio lírico, romántico, que no sé, bueno, nosotros nos inclinamos, pero como tú dices, cada persona va madurando y sí, sí podemos cambiar, apuntar a otro tipo de poesía. Te felicito nuevamente y nos sentimos felices de tenerte en nuestro grupo, en el Círculo Literario Simiente, mi querida Rosario de Fátima. Gracias, Marianita. Bien, le damos la palabra a Indira Córdoba. Adelante, por favor. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es más que un gusto estar acá presente, escuchando a mi amiga y compañera Rosario de Fátima. La admiro muchísimo, siempre me gustó lo que escribió, me gustó mucho su poesía. Con respecto a lo que Marianita estaba diciendo y le preguntaba a Rosario de Fátima si siempre escribió, siempre hizo este tipo de trabajo, de lo que yo la conozco desde allá, cuando éramos universitarias. Con respecto al amor, yo creo que es el modo como Rosario se revela en su poesía
ante la realidad social está justamente pegada a ese amor a la vida que ella siempre manifestó en su escritura. Bien sea canalizado por el lado de la naturaleza o algo así, pero en todo lo que ella escribe precisamente se manifiesta ese amor a la vida, me parece a mí, de lo que yo he leído, y sobre todo con el Homo sapiens sapiens. No sé qué te parezca a ti, Rosario, lo que estoy Sí, amor a diciendo. la vida que se está olvidando en estas sociedades antropófagas, ¿no? En estas sociedades fragmentarias que te dividen, ¿sí? Te dividen en el alma, ¿sí? Para prueba lo que estamos siguiendo, ¿sí? Donde no podemos ni protestar, no podemos hacer nada porque hay el fantasma, ¿sí? Rojo que nos detiene en la casa con temor, ¿sí? Entonces nos ha hecho reconocer lo que es la vida, ¿no? Pero de otra clase de vida, ¿no? Una vida de encierro, de que no puedes ver el mar, no puedes ver el agua, no puedes ver la naturaleza, y te enfocas en los problemas maritales, conyugales, diarios, cotidianos, ¿sí? Y entonces ves que eso también necesita de tu amor, y de tu amor es tu atención, el reconocer en esos pequeños instantes de vida, en esas pequeñas reparaciones cotidianas, ¿sí? Que eres parte de ese mundo, de esa vida, ¿sí? Que con nuestra realidad se había ocultado, ¿sí? Con nuestro trajín diario, ¿sí? Se había ocultado o se lo había menospreciado, ¿no? Entonces, en la cotidianidad del hacer el desayuno, la cotidianidad de conversar con alguien, la necesidad de la proximidad, ¿no? Entonces, la proxémica ahora es tan valorada, ¿sí? Y tan también socavada, porque te dicen, si tú te acercas a otro ser humano, te puede pasar esto. Pero y el otro lado es que yo necesito de esa proximidad. Irónicamente, hemos vivido aislados, pero ahora que estamos en el otro lado de la connotación de aislados, entonces reconocemos, ¿sí?, que esa palabra aislado tiene una variedad de sentidos que afectan a lo emotivo, ¿no? Entonces ahí está el reconocer lo que es la vida, ¿sí? El reconocer aquellos detalles que hacen de la vida única. Bien, Rosario, nos comentaba también que te dedicaste en cierto momento a la narrativa. ¿Lo sigues haciendo o más estás enfocada a la poesía? Bueno, yo decía narrativa poética, ahora lo que hago es poética con flashes de narrativa. Entonces, es un juego con el lector, ¿no? Es decir, yo creo mi supuesta narrativa con ciertos fragmentos, ¿sí? Y es obligación de la persona que lea el descubrir y recrear esa narrativa que está ahí escondida o inserta en esas metáforas o en esas imágenes, ¿sí? Yo opto más por imágenes, sí, que están escondidas ahí en la poesía. Entonces, la persona que lea tiene que volverlo a reescribir, y ahí volvemos a la idea de que cuando lees, reescribes, volverlo a escribir en su mente e imaginarse ese flash, ese corto, ¿sí? Porque en Así mi es. tiempo también me dediqué al cine, no lo había mencionado, pero no el cine, sino a hacer videos caseros, que es lo cercano a nosotros, ¿no? Entonces seguí fotografía profesional, pero no me dediqué a la fotografía, pero eso lo inserté en mi poesía. Entonces me gusta mucho eso de las imágenes, los flash, ¿sí? El ver cómo la imagen dentro de un periódico se convierte en una droga para cierto público, ¿sí? Es cierto público que espera ver y satisfacerse en eso, y no se preocupan del ser humano que está detrás de esa muerte, ¿sí? Entonces ahora incluso el derecho de morir es cuestionable,
porque si te mueres ahora no puedes seguir el sepelio que es el honor y el respeto al muerto. Entonces incluso eso se nos ha vedado en esta época. Entonces el pensar que si me voy a morir en soledad y un desconocido tiene que venir a llevar mi cuerpo sin ese proceso afectivo que es el envolver, ¿sí? El sepultar, es decir, el poner la tierra y en el muerto y darle la inmortalidad en la memoria, ¿sí? Entonces, es cuestionarse el derecho a morir, ¿sí? Que también tiene relación con el derecho a vivir, ¿sí? Entonces, estamos transgrediendo los temas, ¿no? ¿Cuándo es vida? ¿Cuándo es muerte? ¿Cuándo es muerte? ¿Cuándo es vida? ¿Sí? Así es, gracias. Le damos la palabra a Jimena Pesantes. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, mi pregunta para Rosario de Fátima, sí, coincido con Marianita que encuentro su poesía más bien de reflexión social, ahorita de la que escuché yo. Y yo quería preguntarle cuándo, o sea, o quién le inspiró, si a alguien o algún profesor o profesora o alguien así, o algún otro poeta a incursionar en este tipo de poesía, ya que antes, como lo mencionó, pues era de un corte un poco diferente, ¿no? Bueno, como dicen, yo no he tenido un testamentario que me ha dejado su poesía y que yo he seguido. Simplemente fue mi propio descubrimiento, mi propia necesidad de crear esta realidad. Sí, lo que yo quiero anotar es que la voz poética que yo creo en mis poemas es eso, es una voz poética, es un juego con el lector. ¿Sí? No es que yo viví esa experiencia de cada poema, ¿sí? Como alguien en una entrevista me dijo, pobrecita, ha vivido usted todo esas vivencias, son suyas. Es cierto que las vivencias del lenguaje están en nuestro acervo cultural, ¿sí? Y nuestra manera de crear está justamente en ver esa realidad, ¿sí? Y reconstruirla. Uno está leyendo y volviendo a construir. Entonces, la voz poética que yo creo ahí, o que dice yo, o que dice tú, es una creación que yo hago con el lenguaje. Sí, entonces mis cuestionamientos con el lenguaje son propios, son de mi relación con el lenguaje. Es cierto que a través de la literatura aprendí a reconocer lo que es legal en la normativa de la lengua. ¿Sí? Incluso esa materia es la que siempre he dado, la normativa de la lengua, la gramática, la lingüística. Entonces, eso me ha llevado a mirar o a practicar maneras de transgredir esa norma, ¿sí? De experimentar. Igual con los temas, ¿no? Entonces, la realidad se te ofrece, ¿sí? De una manera y a veces te la ocultan. Entonces, tú dices, a ver, si me están ocultando esta realidad, ¿por qué lo hacen? Entonces, yo voy a escribir sobre esta realidad que me oculta. Entonces, mi línea de metodología es siempre buscar eso que me ocultan, leer aquello que me ocultan, escribir sobre aquello que supuestamente no debo escribir. ¿Sí? No es una reacción de rebeldía, sino es una manera de ver, ¿sí? De enfocar otra perspectiva de la misma realidad que todos experimentamos, que todos vivimos, ¿no? Entonces, es una metodología de observar, de escuchar. ¿Sí? Entonces, sí nos han inculcado que el sentido central de nuestra cognición es el ojo. ¿Por qué no preguntarse si el oído puede darnos mejor cognición del mundo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo creo un poema que hable sobre el sonido? ¿Por qué no crear un poema o un texto que hable sobre el aroma, ¿sí? O el sabor, ¿sí? El sabor que tienen las cosas únicas, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos tienen su sabor único. ¿Por qué no crear sobre eso? ¿No? Tenemos a Julio Pasos que ha optado por
por esa perspectiva, ¿no? Darle valor al sentido del gusto, ¿no? Entonces, está viendo que no solamente los ojos sí nos dan ese poder, ¿sí? Sino que también tenemos otros sentidos que tienen el mismo valor, ¿sí? O que tienen un valor diferente, ¿no? Entonces, esa es la manera de crear con otra perspectiva. Gracias por la pregunta. Bien, pues así que vamos a saborear otro texto, Rosario. Bueno, del mismo Amber, Lamento, versión 1000.0, 1.000.0, perdón. Vendida esperanza por rehacer mi recuerdo, huella de mi sangre vendida a la nada. ¿Dónde? ¿Por qué? Lamento de existencia perdida, una voz, un anuncio, una quimera, putrefactos intereses, odios hombrunos, codificadores de cuerpos, avidez hambrienta, mi carne amada, carne de cañón, ojos inexistentes vueltos para clamar, fuente de mi pesar, penuria, dolor, fuente de tu ausencia por tu ya no ser, por tus oportunidades truncas. Mayo en diciembre, Argentina y México, mismo dolor, misma pérdida, amor, consuelo, lucha. Ya no devoradores de hijas, nietas, sobrinas, ya no gritos enlutados por hijos antropófagos. ¿Por qué ese odio a tu hermana? Dolor de padre y madre, lamento en protesta. Y gracias. También nos estaba pidiendo la palabra Galud Ballesteros. Adelante. El audio, Galud. El micrófono, Galud. Buenas noches con todos. Osvaldo, gracias por darme la palabra. En verdad, Rosario de Fátima, quiero extenderte una felicitación muy sincera sobre tu profesionalismo, porque nos estás enseñando a mirar las cosas desde lo profundo. Esa vida que nos llevamos sobre las percepciones, los sentidos. Entonces, para nosotros es una satisfacción y una alegría tenerte en el seno del Círculo Literario Simiente, que gracias a ti y a las compañeras y a los compañeros que estamos integrando, va a salir adelante nuestro círculo. Y estamos contentas por eso, y que sigas adelante, que todo lo bueno que llegue hacia ti lo mereces, porque tu acervo es mucho más que yo, que mí, lo mío. Entonces, qué agradable, qué hermoso entrar en estas reuniones, Osvaldo. Te felicito porque tú promueves estos momentos tan agradables en la vida y ahora que estamos en este confinamiento. Sigue adelante, Osvaldo, y mucho gusto de conocerles Gracias, a Sandra, a Jairo, Marianita que está por ahí, y muchas gracias por estos momentos bonitos. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, pues estamos ya por finalizar este evento de El escritor y su obra, así que las palabras finales de Rosario, por favor. ¿Hay alguna persona que quiere hablar? ¿Sí? Adelante, Sandrita, tenemos 2 minutos. Ya, perdón. 1 minuto más. El audio. Sí, no sé si, bueno, solamente es una sencilla acotación a lo que dijo usted. Me parece una
poetisa muy extraordinaria, el de los sentidos. Creo que el perfume y Dostoyevsky son una manera muy, muy clara de ver los sentidos, y desde la poesía me imagino que debe ser maravilloso. Simplemente decirle que en mi caso también hago terapia, soy terapeuta, y creo que para cerrar gestales, que son emociones que están a lo largo del tiempo, puede también hacérselo desde lo que significa para nosotros, y como refería al inicio, lo que es Mujeres Danza con Lobos, por ejemplo. Entonces son cuentos que se van narrando y son historias que van dándonos acerca de la violencia, acerca de los ciclos que vivimos las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo por estos sentires y estos sentidos, porque también nos llaman a nosotros a saber que el ser humano, con una poesía de ustedes, con un libro de ustedes, está cerrando también gestales y ciclos. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Bien. Bueno, como también escribo prosa, mi último texto, que lo pueden bajar en la web, se llama El binomio padre e hijo en la poética de José Martí. Ahí yo hago un análisis sobre lo que es la relación o la construcción del padre, ¿sí? Como una forma heredada desde el pater familias de los griegos, donde esta figura de poder, esta figura central, esta presencia, va a generar, ¿sí?, una sociedad, ¿sí?, creada alrededor de la masculinidad. Asimismo, si les interesa, en este texto también leo lo que es la construcción del niño masculino, como hijo fundador o mesiánico, que va a proyectar esa idea del padre, ¿sí? Desgraciadamente, en esta concepción de padre e hijo,